Alexis, sí te escucho muy bien. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Bien, bien, todo bien. Ahí esperando esta conferencia que está súper interesante. Sí, claro. Va a estar súper interesante y estamos esperando que nuestro ponente se conecte para Buenísimo. que para empezarla, pero todavía hay unos minutos, así que les estaba diciendo a todos que se pueden presentar, que, que son bienvenidos a conversar. Corel acaba de decir buenas tardes, Hans también buenas tardes. Pueden tener su certificado por las conferencias. Acá les va a poner Isaac el link del landing page, donde pueden hacer su pedido de su certificado a un precio simbólico de 10 soles, para que puedan ponerlo en su currículo, en su CV y, bueno, certificarse en temas de transformación digital, que es tan importante o que está siendo tan importante ahora con la crisis, y con esta crisis se está haciendo una transformación forzada, y que es algo bueno en cierto sentido, porque ya es algo que el Perú necesitaba, que en los países desarrollados se ha dado hace varios años y se sigue dando, pero en los países latinoamericanos todavía no tanto, ¿no? Y en Perú se necesita esa transformación. Así que estos certificados y esta... Bienvenidos a la última conferencia de el Seminario Crisis y Transformación. Esta conferencia se llama Arquitectura y la Ciencia de Datos, Diseñar con Data. Va cerrada por el arquitecto Joshua Roy, egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI. Entonces, Yeshua es, bueno, de la FAUA UNI. Se especializa en transformación digital en arquitectura y urbanismo. Representó en el Perú al grupo Thomas Signe, Ujú. organización internacional dedicada a las tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas a diversos campos, entre ellos la inteligencia artificial, el Big Data, Blockchain, Smart Cities y otros. Actualmente es consultor en la startup Innovate TC, que impulsa proyectos en identidad digital y automatización de procesos. Además, es parte del equipo del taller de investigación en urbanismo de la FAUA UNI, a cargo del profesor Miguel Udeña. Ujú. Que bienvenido, Yeshua. Eh, Estamos muy ansiosos de escuchar tu conferencia y bueno, y acá Genial. también está Yeruska y Mariale, que también vamos a hacer una conversación después de tu conferencia. Así que bienvenido y adelante. Bueno, arquitectura y la ciencia de datos. Creo que casi en estas últimas conferencias, en el transcurso, bueno, en el comienzo se dio una introducción de todo lo que es la transformación digital y cómo el arquitecto debería ser parte de la transformación digital. Y si, en mi caso, cuando estaba hablando siempre en las conferencias que me han tocado abordar, siempre he tocado bastante el tema justo del análisis de datos y la importancia como herramienta. Dentro de eso, ahora os voy a explicar un poco más a detalle. Igual, el campo es sumamente amplio, o sea, para ser un científico de datos tienes que prepararte bastante tiempo, no es poca cosa, lo que justo recién me estoy especializando un poco, pero el potencial para poder entender los datos solamente a nivel de ciudad y diseño arquitectónico es amplio, porque no solamente uno puede recolectarlos, sino también, y analizarlos, sino también simular, plantear escenarios, modelarlo teóricamente que se repercute ya sea a nivel real, como también ya hacer un modelo predictivo, que es cuando ya se hace más el tema de inteligencia artificial y machine learning, hasta deep learning, dependiendo de tu capacidad de procesamiento. Pero para eso tienes que tener una herramienta, que en este caso es los datos y la información, que inclusive actualmente se le está conociendo como el nuevo oro o el nuevo petróleo, porque ahorita todo se está manejando para toma de decisiones que son inversiones altísimas, que se está haciendo acá nomás en Perú, está pasando eso, es la información. Y buena parte de nuestra carrera necesitas tener información para poder procesar, analizar y plantear una propuesta. Bueno, esta es un poco una introducción que es la que siempre mantengo de las anteriores conferencias, que es como que es la transformación digital, que en este caso son un cierto de cambios o hechos que han pasado en el curso de la historia, para que vaya evolucionando la tecnología, como este ha sido el tema de la cara el arado, el tema de
construcción con industria motor, la computación en la época de los 60, 70, y de ahí vino lo que es ya la digitalización propiamente dicha con la conectividad, que ya desde el 2009 la conectividad se está considerando como un derecho humano igual que el agua, que ahora que estamos justo con el tema de la pandemia, se han podido corroborar, es sumamente importante el tener la conectividad y el Internet. Esto era lo que presenté la vez pasada, más o menos esto gira en torno a lo que es la industria 4.0. Mi primera conferencia expliqué bastante, un poco de cada punto para ver más o menos, porque industria 4.0 abarca bastante. O sea, ciencia de datos es un punto importante que inclusive involucra a varias de las demás, ahí voy a explicar un poco más a detalle después, pero sí hay diversas tecnologías que están dentro de este concepto de industria 4.0. Y dentro de un poco como un preámbulo a lo que es ciencia de datos, de que forma parte, buena parte de esto, es el Big Data, que como mencioné en la conferencia pasada, es principalmente la recolección, análisis y organización de los datos. Justo este gráfico me parece sumamente práctico, en el que es el caos, lo vas ordenando y lo vas clasificando, y ahí tienes un resultado en el cual tú puedes tomar un cierto discernimiento de las cosas. Como lo usan, por ejemplo, simplemente en un internet, en un minuto de internet, toda la información que se ve, eso me acuerdo que lo expliqué la vez pasada, que simplemente para detallar, solamente más de 2 millones de búsquedas que se realizan en buscadores por internet, $83,000 en ventas que solo se hace por internet, o sea, toda esa información solo se produce un minuto, imagínense en un día, imagínense en una semana o en un año. Por eso es importante la recolección y el análisis y organización de esos datos para después ya empezar a hacer toma de decisiones. Por eso Big Data se relaciona a lo que es volumen, como ya mencioné, el volumen es la cantidad de grandes masivas de datos, el valor, obviamente, qué valor tiene, la veracidad, qué tan cierto no es esta data, porque obviamente yo en base a esa data voy a trabajar, visualizarla, obviamente es un punto importante, qué tan diversa y variada es, porque a veces cuando es más diversa, es más rico el resultado, o no tan más rico, sino que también abarca varios actores o varios ángulos, ya que si solamente es con un solo dato, se puede generar resultados falsos o no sumamente acertados, porque solo están vistos bajo un enfoque o una data específica. La velocidad, obviamente, qué tan efectivo y qué tan rápido puede procesarse, y si no me equivoco, el otro elemento es la conectividad, en este caso está. Sino que no lo puedo ver acá porque es el tema participante, disculpen. De ahí viene el tema de Big Data y ciudad, un poco para ya aterrizarlo en nuestra realidad, que como mencioné la vez pasada, se tiene el sistema de sensores, o sea que puedo detectar a través de objetos móviles y infraestructura cómo recolecta la data, es lo más importante. El contenido generado por el usuario, viéndolo fríamente, es una herramienta para generar información. Suena frío, pero es la verdad. La data administrativa es también a través de transacciones que hacemos con el gobierno, la recolección de información que recolecta el gobierno, como datos abiertos también los que están disponibles. Es también otro elemento para tener grandes masas de información. A la vez tenemos los otros complementos, que es la data cultural, histórica, las que están, por ejemplo, el lenguaje, sonidos, todo lo que está ya recolectado, arte, material. También en otros campos para analizar se utiliza bastante. Es más, o sea, solamente el tema de preferencias en documentos, por ejemplo, Facebook lo utiliza para establecer sus algoritmos, así que no es tan excluido este tema de data cultural histórica. Y la data híbrida es la que interpone diversos grandes almacenes de datos, que por ejemplo, diversos conceptos que está acá, que es el sistema de sensores con el usuario, cuando hay una interacción entre ellos. Ejemplos como mostré, ese es el ejemplo que hizo Carlo Ratti cuando hizo su exposición en el 2005, si no me equivoco, 2008, en el cual mostraba solamente en una ciudad interacción solamente de los celulares por un suceso que fue, si no me equivoco, el partido de Italia-Francia. Otro ejemplo ya más aterrizado era el tema de las redes sociales, cómo en la ciudad se pueden ir mapeando, simplemente esos son tweets, toma de fotos en Instagram, de cómo están sucediendo determinados momentos del día. Y lo que se estaba haciendo ahora era justo en base a esa gran cantidad de datos empezar a analizar, por ejemplo, históricamente, esta es lo que hizo la IAC, la Arquitectura Avanzada de Cataluña, haciendo un análisis de la ciudad que hizo, o sea, que estudió Sadá en la época en que él está vivo con la Barcelona actual, porque el campo de estudio fue Barcelona. O sea, lo que quiero decir con eso es que eso se
se demuestra que esta gran cantidad de información, uno, no solamente visto como si fuera un plano que tenemos, sino ya con una diversidad de capas y superpuestas que te muestran comportamientos que si más uno no detecta, te permite analizar, te permite entender y ver ciertas cosas, que en este caso, cuando vieron el tema de Cerda, que el usuario en ese momento consideró para diseñar y que ahora se está considerando para diseñar. Y con eso ya uno puede hacer, como dije la vez pasada, simulaciones, utopías, casos de estudio o también predecir elementos, como en este caso el Sensible City Map de MIT, dirigido por Carlos Ratti, hicieron una simulación de lo que es el vehículo autónomo y el no, que simplemente en las intersecciones, para ver cómo va respondiendo. Otro ejemplo de arquitectura, ya vimos el tema de la simulación, como mencioné, el edificio de Samsung de Silicon Valley, que usa una simulación de la cantidad de población que tienen o de oficinas para establecer criterios de diseño, que hicieron un cambio, por ejemplo. Y eso es un preámbulo porque todo eso es solamente lo que es data, y lo que haces con análisis de data. Ciencia de datos ya es, como su propio dicho, ya es mucho más especializado, ya es un diseño en base a datos, por así decirlo, que en sí gire bastante en torno en tres conceptos fuertes, que es la programación, tienes que manejar ciertos lenguajes para ser un científico de datos, hay diversos, hay R, SQL, Python, etc. Manejo de datos, o sea, tienes que poder entender ciertos criterios estadísticos, matemáticos, para poder empezar a modelar, a poder estudiar y entender estos datos, cómo funcionan, cómo priorizo, y también un proceso específico. ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, todos los otros dos puntos de manejo de datos y programación, un buen estadista, un buen matemático, un buen inclusive ingeniero de computación lo puede manejar. Pero cuando ya abarcas lo que es un proceso específico, inclusive en ciencia de datos lo están aplicando más a lo que es negocios, marketing, bastante. Ya obviamente ese proceso específico son con criterio. O sea, yo puedo recolectar un montón de datos, un montón de información y puedo inclusive programarla para que pueda establecer comportamientos y predecir cosas, pero si no tengo el criterio de por qué estoy haciendo esto, que es justo en ciencia de datos tienes lo cuantitativo y lo cualitativo. El cuantitativo te muestra qué está pasando y el cualitativo es el por qué está pasando. Y es por eso que es importante justo con el científico de datos encerrar el proceso específico. Cuando yo no entiendo un proceso específico, puede justo ya manejar y, como dices, diseñar o trabajar con estos datos. Que en general permite, por ejemplo, ya con ese criterio que acabamos de conversar, es ya recolecto data, la analizo con mis propios conocimientos y criterios como científico de datos, o sea, en este caso estamos viendo por el carácter arquitectura, urbanismo, o sea, con esos criterios, pero a la vez con criterios que también tiene un científico de datos, de cómo manejas el comportamiento humano, cómo manejan hasta negocios, cómo manejan marketing, medios, o sea, ellos justo tratan de poder especializarse en diversos campos, por eso es que buscan otros mercados, para de ahí, con toda esa información y con todos esos inputs que ponen, dan acciones. ¿Y por qué ahorita, estos últimos 10 años y unos 5 a 10 años más, se le ve como una carrera relevante? Es por el tema de que casi nos estamos dando cuenta que estas decisiones cuestan bastante. ¿Por qué? Porque si uno no maneja los recursos que uno tiene disponible, al no tomar una correcta decisión, hago un desperdicio de mis recursos. Ahorita el Estado lo está pasando. Y es por eso que manejar esos datos y tratar de entenderlos, analizarlos con un determinado criterio, hace de que ese tipo de acciones o toma de decisiones sea eficientes y efectivas. Eficientes en que no tengo que gastar tantos recursos económicos o de personal o de tiempo, como también eficientes en que sí van a mitigar determinado problema, situación o caso que estoy analizando. Ahora, la ciencia de datos, justo como estaba mencionando, tiene estos puntos que abarca. Uno es el análisis. Obviamente tienes que tener un proceso analítico, una metodología, hay varios campos de metodologías para analizar. Tiene una estructura, porque igual, como se maneja diversos criterios de información, debo tener una estructura de cómo voy a analizar con indicadores, variables, ponderizarlo, para poder justo manejar estos datos.
De ahí esto se genera también con algoritmos. O sea, buena parte de ciencia de datos, como mencioné, es un manejo de información que involucra lo que es las matemáticas. Estos procesos se programan con el fin de buscar una solución y generar hasta con nuevos conocimientos. Más o menos en esos puntos son los que abarcan lo que es todo el proceso de ciencia de datos. ¿Esta cómo se complementa? O sea, como bien he mencionado, la ciencia de datos, o sea, puede ser desde el análisis de datos, que es justo un punto que está acá, como pueden ver, la clasificación de ellos, la generación de algoritmos, a manejar el Big Data, ingenieros de datos, o sea, empezar a construir la minería de datos, que es cómo recolectas la información, el procesamiento mismo, como también ya a un nivel mucho más alto, que inclusive ya genera conocimientos más específicos, de que es Machine Learning. O sea, no es que todos piensen de que todo científico de datos hace Machine Learning, o que no necesariamente. Porque el hecho de que tú puedes ser o dedicarte a Data Analytics, como puedes dedicarte a Data Visualization, o sea, que es visualización de datos, ingeniería mismo, o manejar, almacenar y realizar y recolectar los datos. O sea, todos esos giran en torno de un científico de datos. Pero obviamente, por eso está de esta manera, como que esta pequeña pirámide, los puntos más altos de científicos de datos son los que manejan ya Machine Learning y ese tipo de programación y modelos predictivos. ¿Cómo se han trabajado, o sea, empresas en general que están viendo, que hacen modelos dirigidos con datos, o sea, data driven le llaman así? ¿Por qué lo digo? Porque ya empresas grandes, a nivel de negocio, los modelos de negocio que están manejando, usan esta información para tomar acciones o para entender comportamientos. Lo más interesante de lo que hace un científico de datos y empieza a armar sus estrategias, sus modelos en general, es en base a esos comportamientos que va detectando. Por ejemplo, Uber lo hace. Uber justo toma en este ejemplo lo que he puesto son los recorridos solicitados por usuarios en Nueva York y en Londres solamente durante una semana en un periodo específico. Y ahí, por ejemplo, con eso va a ver dónde hay una mayor incidencia. ¿Qué genera eso? Que tú creas algoritmos en los cuales, por ejemplo, te manda determinadas comunicaciones o respuestas para poder responder a la cantidad de población que está. O sea, como si, más usan en este momento, entonces, por ende, mi acción es crear chatbots o empezar a tener respuestas más comunes o reflexionar la mayor cantidad de respuestas en ese momento para poder eh, generarme ya un bot que pueda responderme a tal necesidad. Es un ejemplo. Como también Airbnb está manejando eso a través, por ejemplo, simplemente tienen un registro activo de todos los que han presentado Airbnb o están registrados en la ciudad de Londres, por ejemplo, en mayo, que se hizo el año pasado, y en base a eso empieza a darte sugerencias, o sea, empieza a llenar esa información. Lo interesante de eso es de que justo ya sus acciones no están solamente, o sea, como compañías, porque Airbnb ha tenido una política en la cual tiene científicos de datos en todos los aspectos de su organización. Ya no solamente tiene un área específica, sino organizativamente tiene un científico de datos que ve de manera transversal todas las decisiones desde nivel de CEO hasta nivel de recolección de qué manera abordar marketing o en este caso recomendaciones de dónde ubicar mejor los posibles nuevos espacios, porque ahora Airbnb ha sacado Airbnb lujo, Airbnb restaurantes, Airbnb, o sea, y eso lo hacen en base a esta data, eso lo hacen en base a estos comportamientos, o sea, por eso es importante cuando un científico de datos, aparte de los inputs que tiene de programación y manejo de datos, con algoritmos, matemáticos, etc., estadística, le agrega un proceso X, un proceso específico, ya esos dos otros componentes forman un aporte. Inclusive la decisión es mucho más detallada, concientizada, porque tiene data. Y es por eso que, por ejemplo, empresas como Airbnb ya son data driven, o sea, ya su estrategia es en base también a la data que tienen. No solamente es el criterio o la especialización de su profesional, lo tienen obviamente, no estoy diciendo que esto elimina al otro, pero buena parte ya se están dedicando bastante a guiarse de los comportamientos que van encontrando con los datos. Y considerando justo tocando un poco lo que está pasando ahorita con el COVID y justo eso que nos está conversando con Arturo, es, por ejemplo, esto me pareció sumamente interesante. Este mapita, que es un modelo predictivo, han hecho en febrero de este año, 2020, cuando el tema del COVID, hicieron solamente teniendo el indicador de los aeropuertos, de salidas de avión del aeropuerto de Beijing y su frecuencia en los demás países, formaron un modelo que empezaba a predecir
dónde iba a contagiarse más o iba a ser un escenario ya de contagio del COVID en el mundo. Y si uno ve esto ha sido en febrero del 2020, está publicado en la revista Science. Este mapita casi muestra lo que está sucediendo ahora, que Estados Unidos y Europa han sido grandes focos, Latinoamérica también tiene focos. Obviamente acá yo podría incidir de que si yo agregara la variable de informalidad o la falta de infraestructura propia de Latinoamérica, probablemente esos puntos verdes hubieran sido mucho más. Pero en cierta manera, en base justamente a ese indicador, por eso lo que hizo los científicos de datos para establecer este modelo, entendieron bien la situación y vieron cuál sería el indicador principal que me botaba un determinado escenario. Y en este caso, como la manera de contagio era a través, justo por la globalización en este caso se traducía en el transporte aéreo, lo vieron así, y con eso empezaron a generar ya escenarios y vieron cómo se iba expandiendo el COVID en este periodo de tiempo, justo solo con ese indicador. Que curiosamente, ahora es lo mismo que está pasando ahorita. Si este mapa, si lo ven ahorita, ya ahora que estamos junio, es lo mismo. Por eso, ahí lo que quiero hacer llegar es que es sumamente importante entender los datos, analizarlos, que inclusive con eso yo puedo predecir comportamientos o escenarios. Y con eso yo puedo tomar acciones. Y es por eso que en Perú lo que ahora se está debatiendo bastante es el tema cómo se está manejando el COVID en datos a nivel nacional. Ya no se está viendo a nivel de todo el país, sino ahora distrital, o zonal, o regional, local. Porque la problemática, como ya sabemos bastante, es el hecho de que una acción que hace el Estado, que puede ser solución política pública, económica, de desplazamiento, etc., evoca una distribución de recursos, presupuesto, etc., lo hacía demasiado uniforme, ya no es tan coherente con la data, el comportamiento que estás viendo. ¿Por qué? Porque yo voy a sobreproducir recursos en un caso y en otros casos va a ser un déficit de recursos. Ahí entonces mi decisión ya es más efectiva, que es por eso que están evaluando lo que es el confinamiento localizado, el confinamiento localizado, una manera mejor de distribución de los mercados, o el tema de los desplazamientos, el tema de qué pasa si vas de rutas de transporte, procesamiento primero que sea interdistrital o interprovincial en algunos casos, porque ahora ya tienes una mayor cantidad de información en la cual te permite ver más específico qué estrategias tomar. Por eso es importante entender justo ese tema de trabajo con datos. Ahora, viendo ya nuestro campo, porque hemos tratado de plantear un poco el escenario que se maneja actualmente en data, que obviamente no soy tan experto, obviamente, ahora que vamos a ver esas conferencias que ha presentado Arturo, son sumamente interesantes verlo. Veamos el tema ya en arquitectura y ciudad. En el caso de arquitectura y ciudad, justo me gusta mencionar este pequeño detalle que hizo Jane Jacobs, que menciona, ¿por qué las ciudades no han sido desde hace mucho tiempo identificadas, comprendidas y tratadas como problemas de complejidad organizada? ¿Qué quiere decir con ello? O sea, varios teóricos entienden la ciudad que es como un sistema, pero ese sistema es un sistema complejo organizado. ¿Qué significa eso? Un sistema complejo organizado significa que dentro de su diversidad de variables y diversidad de agentes o elementos, usuarios o componentes, tienen ciertas características o ciertas eh, maneras en que se van comportando de acuerdo a esto cómo interactúan. Pero entender justo la ciudad como un sistema complejo no ha sido muy fácil. Y obviamente, si lo vemos esto en macro, que es la ciudad, imaginemos esto también en micro, que también se puede aplicar. La casa o la vivienda, que es la unidad de la ciudad, de por sí es como un sistema complejo. O sea, veamos de esa manera. O sea, vivimos con determinado grupo de familias o habitantes en una determinada infraestructura, con determinadas condiciones, con determinadas realidades, y esas interacciones generan situaciones que pueden reflejarse o no en el estado propio de la vivienda. O sea, es como un sistema. Por eso, lo interesante de J. Jacobs es que ella ya se estaba cuestionando de por qué no se ve la ciudad como un sistema complejo. Y para eso, los datos ya se aplican justo a arquitectura y ciudad. Y ahí ciencia de datos en sí tiene tres maneras de aproximarse, en este caso ciudad y arquitectura, por así decirlo, y que son, uno, que es el tema de modelación. Primero modelamos, teóricamente hablando inclusive, ni siquiera estoy tomando datos, sino modelo, en las cuales, esto ya tiene bastante tiempo, se basan varios teóricos como Michael Batty, Schelling, Ising, etc., en modelos matemáticos.
Tratan de matematizar o cuantificar lo que es la ciudad y el comportamiento de los usuarios en la ciudad. Y dentro de estos modelos matemáticos existen una serie de modelos, pero los clasificaríamos probablemente en dos: modelos deterministas y modelos probabilistas. Determinista es que simplemente me dice, si yo hago A, va a suceder B, literalmente. O sea, no hay otra manera de entenderlo. Sucede A, A y B. En cambio, el modelo probabilista, lo interesante es que si yo hago A, va a suceder B1, B2, B3, B4, B5. O sea, me plantea una serie de escenarios. Listo. Pero aún así estos modelos también interactúan. Dentro de estos modelos, el modelo determinista tienes una serie de ejemplos, que es el modelo de autómatas celulares, que tengo que explicar un poco, el modelo de basado en agentes, modelo de agregación difuso limitada, que son como que hermanos entre ellos, y el modelo probabilista está, por ejemplo, el modelo Ising, que es un modelo que son sistemas dinámicos. ¿Por qué? Porque ya en este caso, de acuerdo a relaciones y probabilidades, van interactuando. No son tan específicos o tan cerrados en qué resultado me va a dar. Dentro de estos modelos, vamos a ver un poco el autómata celular. El modelo autómata celular se basa, por su término, como lo dice, en agentes y en células. En este caso, Bati, que es uno de los teóricos que he estado viendo, que actualmente dirige el Centro de Arquitectura de Análisis Espacial Avanzado de Bartlett, UCL, él, por ejemplo, establece ya el modelo de autómata celular, es una serie de células con agentes en las cuales, en este caso, yo analizo, hace unos modelos de grillas, que son estos que son justo por los autores que han hecho eso, que tratan de definirlo como barrios, en los cuales cada grilla, o sea, es cómo interactúa la célula que está en negro con las de su alrededor. Es justo eso. Por eso es que define diversos barrios, porque hay barrios que puede ser ya, von Neumann, por ejemplo, plantea, es una célula en la cual interactúa con las otras 4 células que están ahí, pero en cambio Moore te dice, no, es todas las 8 células que están ahí, porque las esquinas también hay una interacción. Y así se generan variaciones. Lo que quiero decir con esto, o sea, el modelo autómata celular son justo unas células en las cuales lo que se mide es, según la categoría o el estado que le ponga a la célula, estas van a interactuar. Por ejemplo, el juego de la vida, no sé si lo han conocido, habrán escuchado un poco algunos, se basa bastante en un modelo autómata celular. Se basa si estoy vivo, estoy muerto, cómo interactúa mi vecino, es así, más o menos es una serie de interacciones que hacen las células. Las cuales obviamente tienen inclusive una serie de ya modelos más específicos. Ese es el modelo, si no me equivoco, este es el de Arthur, en el cual lo que ve ya es un potencial con un accidente histórico, que eso voy a explicarlo un poco más a detalle, sé que es un poco más complejo el tema. Pero lo que quiero llegar acá simplemente en este modelo, en este modelo teórico, ni siquiera es un modelo ya corroborado con la realidad, se te muestra acá nada más que en un tiempo X la población se desenvuelve en una célula que puede ser tu territorio A, de tal manera. Pero si surge una situación A en la cual puede modificar o ampliar, por ejemplo, el territorio, ya cambia la distribución de la población y puede inclusive aumentar la población porque tienen más terreno disponible. Eso es como que un accidente histórico se le denomina. A Michael Bartlett le denomina así, el accidente histórico, que justo puede generar una retroalimentación. Por eso es que, en verdad, entender a la ciudad como un organismo, no solamente como específicamente un organismo, sino que funciona como un sistema vivo, eh, es sumamente importante, porque, o sea, es tratar de, lo que hacen estos teóricos es cuantificar poco a poco estas situaciones. Y con eso, otro modelo que sale en base a estos comandos celulares, el modelo de Vixen-Gisolay, que me muestra el concepto de aleatoriedad, el ruido, por así decirlo, lo llaman así. La aleatoriedad es, por ejemplo, imaginemos que dos personas, dos tienen el mismo celular, las mismas condiciones, la misma esto, pero uno ve determinado escenario o suceso, digamos que hay un choque, y tiene las mismas condiciones, ambos, por así decirlo, lo mismo con nivel ecuativo y todo lo demás, pero uno llama al hospital y otro no. Ahí es lo aleatorio. No siempre, o sea, por eso es que justo lo rico de la ciudad, e inclusive la vivienda en general, o el ser humano, es ese detalle, de que por más de que uno pueda tener, por eso es que se ve el tema probabilístico, existe una variable que es la aleatoriedad, que en este caso, por ejemplo, acá se ve en este modelo cómo se estructura. O sea, como les comenté un poco, el modelo de autómata celular se basa en cómo una célula cambia de estado e interactúa con las que están en que lo bordean. BSX-Alike hace eso, pero lo hace de manera aleatoria. Se ubica 3 puntos aleatorios y ve cómo van interactuando.
por eso es de que estas manchas son un resultado de esto en un tiempo específico, en una grilla específica. Ese es un modelo teórico. Lo curioso que empezaba viendo, contrastando, que lo vamos a mostrar un poco, es cómo esto se refleja con la ciudad. Estos ejemplos de cómo va creciendo la ciudad, cómo se va expandiendo, tienen sumamente similar a cómo funciona este modelo matemático. Otro ejemplo que me parece sumamente más resaltante es el que hace Schelling. Schelling hace un modelo en los 70, en los 80, si no me equivoco, viendo lo que es la segregación urbana. Y en este caso, muestra simplemente en este ejemplo, en la primera parte, en el tipo 1, las células fijas, hay dos tipos, células fijas y células móviles. Las células fijas, por ejemplo, imaginemos que tenemos ese cuadro donde está la distribución inicial aleatoria, que he puesto simplemente rojo, bueno, negro y blanco, en las cuales negro es los que les gusta beber cerveza, blanco a los que les gusta beber vino, ¿ya? Pongamos ese escenario. Lo que hace Schelling como su modelo, empieza justo a ver cómo se van comportando estas células, porque interactúan entre ellas, y pone reglas, por eso que es determinista este modelo, pone reglas, determina de que si es que estás al costado, si dentro de tu barrio, que es lo que vimos hace un rato, la mayoría son de vino, y tú eres de cerveza, te vas a volver este vino, y viceversa. Solamente con esa ley, por así decirlo, esa regla, empezó a haber cambios de estado. Y es por eso de que en la siguiente, si ven acá, de acá pasó a acá. O sea, ¿qué me refiero? Que en un tiempo específico empezaron a juntarse o convertirse las células de que las personas que les quería gustar la cerveza con las que querían el vino. Pero lo curioso de esto es que son células fijas, o sea, no tienes la capacidad de moverte en este espacio, tienes que quedarte ahí. Por eso es que solamente si te rodean de tal, te gusta el vino, por ende te va a tener que gustar el vino porque tienes otra manera. ¿Qué es lo interesante? Porque ahí Shelley hace semejanza a situaciones propias de poblaciones que como no pueden trasladarse por diversas condiciones, tienen que acostumbrarse a situaciones o normalizan situaciones que están de su entorno inmediato. Ahora, él también hace con células móviles. Digamos, agregamos una regla más a este modelo, en la cual lo que se muestra es qué pasa si ya te puedes mover. Y cuando se puede mover, lo que hace este modelo matemático, que es netamente teórico, es justo empieza así y se convierte en esas situaciones. Y acá empieza a generar, acá le agrega otra variable más a las células. ¿Que cuál es? Que no solamente es células blanca y negra, que es como decir, me gusta cerveza, me gusta vino, sino agrega una célula más, que es vacío, o sea, por así decirlo, espacio libre, que eso no puede ser alterado. Y al tener eso, va viendo cómo se van comportando y se van generando estas grandes manchas. O sea, lo que quería mostrar acá Schelling es que la segregación urbana, o la segregación en general, es un comportamiento que se puede matematizar o entender. Es lo interesante y la riqueza de este modelo que plantea. Y un ejemplo que justo podríamos mostrar ya en realidad, porque o sea, lo que hacían estos autores es, ellos creaban los modelos, teorizaban el modelo y veían sus comportamientos y veían qué similitudes tenían con la realidad, porque en esa época no había para recolectar la información así nomás. Pero eso iban teorizando. Y justo, si ven, por ejemplo, lo que hemos mostrado con Schelling, este es, por ejemplo, el plano de segregación urbana de Santiago de Chile. Si se han dado cuenta, si hay esas manchas de determinados, justo, esas concentración del yes y el más alto y más bajo. Entonces, lo que trato de decir acá es de que con esto solamente modelar me permite entender un comportamiento. Y esto, por ejemplo, es en la ciudad. Ahora, no es el único. Ahorita justo voy a mostrar otros más, que es, por ejemplo, modelación de agregación difuso limitada. Que este me pareció sumamente interesante y lo voy a reflejar ahorita con un chico en Lima, puedes entender. Lo interesante de este modelo es de que plantea la situación de que hay una dicotomía en lo que, digamos que en esta cruz que ven acá, plantea dos cosas. O sea, uno, el centro es simplemente el punto mejor localizado y mejor ubicado, que tiene la mayor cantidad de posibilidades de interactuar. ¿Ya? El problema, que obviamente está más cotizado, es más pedido, es más rebuscado, es más costoso, etc. Y a veces tiene mayor interacción con los demás y a veces uno quiere, en cierta manera, irse a la periferia. O sea, justo lo que muestra acá este modelo que quiero explicar un poco más, pues se llama la expansión urbana, es la dicotomía de centro y periferia. Lo que plantea en este caso Bati, con dar ese ejemplo, es de que todos quieren estar lo mayor conectado al centro para tener todas las oportunidades posibles con la ciudad, si todas las conexiones, o sea, accesibilidad,
educación, etc. Pero a la vez, como saben que esa zona es la más rebuscada, por eso el metro cuadrado es más costoso, por eso todo es más compacto, es más denso, hay esa dicotomía de que también está en la periferia, porque en la periferia tengo yo una mayor cantidad de expansión. Yo puedo expandirme y abarcar más territorio para mí. Y lo que sucede ahí en ese aspecto es de que este modelo demuestra esa lucha de querer estar en el centro, pero a la vez tener espacio suficiente y con los beneficios que es estar afuera, pero también quiero estar conectado. Y es que justo lo que da el ejemplo acá es como en vez de ser esto en un plano circular, hace de que todo se forme como que esta pequeña cruz, en los 4 ejes, por así decirlo, que plantea Batty, en donde lo que sucede acá es de que se va formando como que una mancha, de esta manera, es la que está acá, que es el centro está acá, y obviamente es donde está más la mancha, y cuando se hacen las periferias, están lo más cercano a estas rutas principales, esos ejes principales, que acá lo podríamos entender como las rutas de transporte. Y eso es lo que curiosamente pasó con Lima. Lima, si lo pueden ver de esa manera, sucedió de esa manera. Lima empezó con puntos específicos, el centro obviamente siendo el centro de Lima, y obviamente los puntos que eran acá, que era otra centralidad que era necesario, que era más el puerto del Callao, y la zona de Chorrillos, y empezó a expandirse de esa manera. Empezó a expandirse de una manera como lo plantea este modelo, de que quieres estar lo más cerca del centro, pero quieres estar lo más lejos posible, o en la periferia posible, para poder tener mayor espacio para poder expandirte. Obviamente hay mayor cantidad de variables e indicadores que hacen que suceda eso. No estoy diciendo que eso es lo único, sino de que muestra un comportamiento que puede traducirse en lo que se planteó hace ya más de 30, 40 años. Y ahora, ¿por qué no creció más por acá? Porque obviamente teníamos la cordillera, por eso es que no se expandió como una... ¿Y por qué no expandió más por acá? Porque teníamos lo que es el mar, o sea, teníamos esas limitantes. Pero por eso es que creció como una mancha de aceite de manera vertical. Que es un poco el principio que plantea Batty con este modelo de agregación difusa limitada. Lo que antes hemos visto un poco eran comportamientos. Y dicho eso, otro elemento que también un modelo que estaba mencionando es el modelo basado en agentes, que ya es un poco más aterrizado. ¿Por qué? Porque es el que inclusive se está aplicando para diversos estudios urbanos o arquitectónicos, en el cual lo que hace el modelo basado en agentes es tratar de convertir el mundo real a un entorno ya de modelación. Todas las personas, como se ve este gráfico, se convierten, por así decirlo, en agentes. Agente, por eso el modelo basado en agentes. El agente interactúa en tu territorio, en tu entorno. Y eso se basa de esta manera. Tienes un entorno, ¿no? O en la grilla, como vimos un ejemplo con el autómata celular y los ejemplos pasados, que es como que mi base, que puede traducirse a nuestra realidad como temperatura, humedad, que puede ser visto, si quieren verlo, a manera de ciudad o a manera de un lote. O sea, eso es lo interesante, que tu entorno es según el alcance que tú limites. La data social, que tenemos, bueno, en el caso de ciudades, ubicación de viviendas, el tema de personas, población. A nivel de vivienda lo pueden ver, o a nivel de un proyecto específico pueden ver variables de la población, variables propias de condiciones de mismo de infraestructura, o lo que se necesite, me refiero. O sea, es data específica. El otro es data del entorno, que es clima, por ejemplo. Al sumarlo, y que estos interactúan, es donde se genera el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo, el agente interactúa con el entorno, o el territorio, y el territorio en viceversa. Y eso es lo interesante, o sea, de que la gente cuando va moviéndose o desplazándose en un territorio X, va formando, haciendo un cambio de estado, va generando algo en ese territorio. ¿Cómo a la vez ese territorio actúa sobre la gente? Lo que trataron de hacer esos teóricos fue justo tratar de sistematizar un comportamiento, que inclusive cuando lo vemos ya, ellos veían el tema ya de desarrollo, de ese territorio mismo, en cambios en el territorio, ellos veían como que un desarrollo establecido genera, cuando pasa un periodo de tiempo, se vuelve un nuevo desarrollo, por eso es que como que caduca, y ese nuevo desarrollo genera un terreno disponible, que viceversa, cuando ya está disponible, vuelve a generar un nuevo desarrollo, y después vuelve a ser un desarrollo establecido. O sea, lo que trataban de hacer ellos, estos autores, Batty, por ejemplo, es justo tratar de sistematizarlo. Porque al sistematizarlo, ya simplemente tener esa estructura, pueden ya después empezar a recolectar información y corroborar y calibrar si es que funciona o no funciona. Y ahí pasas a la siguiente etapa, que ya no solamente estás modelando, teóricamente hablando, sino pasas a una formulación. Empiezas a formular y a simular, y ver qué tan coherente con la data real está haciendo esa teoría. Y ahí Batty hace lo que llama el concepto del cambio urbano. Él hace el cambio urbano bajo qué criterio. O sea, todo lo que sucede en el territorio, todas las cosas que van cambiando se dividen por 5 grandes elementos.
En el caso, ahí pone un elemento que es la aleatoriedad, que es lo que mencionaba, es todo el tema de toda decisión propia del usuario o del ciudadano, que uno no puede determinarlo así a ciencia cierta. Por eso existe la probabilidad. Es más probable que él haga esto, como es también más probable que también haga esto o que haga lo otro. Pero no puedo yo determinarlo porque existe esta aleatoriedad, porque al final la decisión la decide la persona que está haciendo o interactuando con el territorio. El accidente histórico, como mencioné hace un momento, el accidente histórico es sucesos o momentos específicos que hagan el cambio a una determinada entorno, a un determinado entorno, territorio, ciudad, vivienda, etc. Por ejemplo, digamos un terremoto. Un terremoto cambia totalmente los condicionantes que ha sucedido en la vivienda. Por eso tienen que generarse nuevas cosas. O un sismo, o un maremoto, o un cambio, inclusive, ya veamos a menor escala, una inundación, digamos, hay una fuga en tu vivienda y empieza a inundarse y se bajan los cimientos, lo que sea. Lo que quiero decir con esto es que son hechos que a veces son muy aleatorios, pero que determinan un antes y un después. En el caso, por ejemplo, Bati hace, como les mencionaba, el tema de desastres, el tema de intervenciones de gobierno, intervenciones militares, que hacen un cambio en el desarrollo de la población. ¿Ya? Otro elemento es el determinismo físico. ¿Qué es el determinismo físico? Le llaman, es la topografía versus la capacidad tecnológica para intervenir en esta topografía. Es diferente que yo, por ejemplo, en un terreno plano, yo construya a un terreno obviamente en pendiente. Hay cierto margen, por eso es que después uno puede calibrar. Como también es viceversa, que yo, por ejemplo, construya con una determinada capacidad tecnológica para en algo plano o en pendiente, como también puedo mejorar mi capacidad tecnológica para poder construir en esta pendiente. Así hace, por eso se llama un determinismo físico. O sea, depende el entorno en el que estoy trabajando con la tecnología que me estoy manejando. Y es lo que hace que determina si es que puedo o no intervenir o no. Los otros dos son los que son las ventajas naturales y las ventajas, no estoy viendo bien esto. Sí, bueno, primero las ventajas naturales. Las ventajas naturales son, en este caso, por mi localización, todo lo que me puede beneficiar. Por ejemplo, yo vivo en tal distrito, por ejemplo, es diferente que yo viva en el distrito de San Isidro, cerca, en este caso, en mi caso, a Petroperú, que está conectado con la red metropolitana, que está con un montón de oficinas y áreas bancarias. eh, o sea, me refiero que por localización, todos los elementos que pueden condicionar mi localización pueden ser una ventaja para yo poder decidir si hago o no un asentamiento o un cambio o consolidación en ese entorno. Por ejemplo, uno quiere asentar si tienes dos opciones, uno que está al frente de un parque y otro que está, que no lo está. Obviamente, la ventaja natural de ese territorio es el parque, por ejemplo. El ruido es igual. Acá hay una vía principal, esas son vías residenciales, hay menos ruido, ok. Son condicionantes que justo hacen que esas ventajas naturales, por así decirlo naturales, determinan que yo quiera hacer un cambio en un territorio específico. Y las otras son las otras ventajas, no son las mismas razón, no lo veo bien, pero sí me acuerdo bien. El concepto de estas ventajas son en este caso las que son contiguas o conexas a los demás vecinos. Por ejemplo, si uno quiere construir o comprar un terreno, uno ve, ok, yo veo los parámetros en este caso del centro histórico en Lima, un terreno en centro histórico, como un terreno en el Rima, que es un ejemplo. Ya. Pongamos el Rima y cercado. Ya. Yo hago un contraste, digamos, de todos los beneficios de cada uno, pero también los comparo. Al comparar, sus ventajas comparativas, es el término. Al compararlas, lo que hago yo es ya tomar una mejor decisión, porque yo lo que hago ahí es veo si es que por costos, por ejemplo, me beneficia la otra, pero por ubicación puede que me beneficie la otra. O sea, lo que quiero decir con esto es de que cuando ya ves las ventajas comparativas, ves ya desde el territorio que tú estás manejando con otros territorios de índole similar. Y tomado todas esas 5 variables, es donde sucede no el cambio urbano. Es lo que dice Batty justo. O sea, cuando tomas estas 5 ecuaciones, obviamente es una estructura teórica y lo que ahora se hace es ya empezar a simularla, a formularla. Yo puedo ya empezar a ver si es que no existen cambios. Y esto podemos aplicarlo no solamente en cambio urbano, sino un cambio ya más de proyecto arquitectónico. Porque la aleatoriedad va a seguir existiendo, porque uno puede plantear cualquier tipo de proyectos, pero van a seguir, tú al simularlo, tratar de entenderlo, siempre va a haber ese rango de aleatoriedad, porque nunca vas a
poder controlar qué es lo que hace el usuario cuando está en el proyecto. Accidente histórico, obviamente, tú, si uno ve en una línea de tiempo, pueden suceder escenarios, puede suceder que exista un sismo, puede suceder que exista inundación. O sea, esta condicionante lo ves con el tiempo. Determinismo físico, como ya dije, depende de qué tanto yo pueda construir o hacer algo o con la tecnología que yo maneje, intervenir en un territorio específico, una topografía específica. Y ventajas naturales y comparativas es simplemente considerar el proyecto con tanto su realidad, qué beneficios tiene por su localización, y a nivel de comparativo con qué beneficios tiene a diferencia de otros. O sea, lo pueden ver tanto, por eso dice cambio urbano, a nivel macro como a nivel micro. O sea, macro lo puedes ver desde centralidades urbanas, micro puedes ver hasta lotes específicos o proyectos específicos. Pero lo interesante de esto es de que se empieza a formular algo. Y lo que haces ya empieza a jugar con relaciones. Porque si se han dado cuenta, uno dice, pero ¿cómo ponderas? ¿Cómo puedes? Ya tienes la ecuación, pero ¿cómo vas ponderando las cosas? Y lo interesante de eso, cuando uno establece una fórmula, ya sea la que acabo de explicar, como existen otras, porque Mati no es el único teórico que ve esto, es de que empiezas a buscar relaciones con diversas variables, como lo están haciendo ahora lo que son los sistemas dinámicos, para hacer políticas públicas, manejo de uso de suelos, que lo que ven es, por ejemplo, variables que pueden ser muy generales o muy sociales, en algunos casos diría, que lo social a veces hace que sea más aleatorio, por eso quería llegar a eso, que es demografía, economía, energía, agua, viento, entorno, alimentación, uso de suelo, residuos, pero cuando uno ve las relaciones entre ellos y cómo estas interactúan, o sea, vas entendiendo, y eso lo contrastas con datos, o sea, lo contrastas ya con la data recolectada, vas encontrando ciertas ponderaciones. Vas encontrando de que la interacción de economía y energía es más alta que la interacción de economía con residuos. Es un ejemplo. No digo que sea así, pero en un territorio específico o en un entorno o en un lugar específico. Pero lo interesante de esto es que se empieza a formular, se empieza a establecer una serie de encuentros, reglas, por así decirlo, que con la data se van a ir afinando, se van, como dicen, calibrando. Pero lo interesante justo de esta etapa, que es evidente en la ciencia de datos en nuestra carrera, es empezar a encontrar esas relaciones. El modelo funcional le llaman así en algunos casos. Y ya empiezan a haber ejemplos. O sea, ya, por ejemplo, este proyecto que se hizo en 2013, este paper, justo muestra una simulación urbana, una simulación de la expansión urbana, disculpe, que utiliza justo estos modelos. Utiliza cadenas de Markov, que es un mundo matemático, automata celular y regresión logística, en la cual yo justo veo históricamente cómo va evolucionando, qué datos van cambiando en el tiempo y veo y voy formando estas relaciones. Y hay una simulación en este caso de un entorno específico. Eso es lo interesante, que ya empiezo a poder simular. Como acá también, este proyecto que es de Sensat, que es, lo que hacen es una simulación ya espacial de la realidad. O sea, capturan a través de sensores data como clima, infraestructura, iluminación, etc. Y empiezan a establecer, a calibrar justo sus propias fórmulas que están haciendo. O sea, como les he mostrado hace un rato, el de cambio urbano, el de estos sistemas dinámicos en general, son ejemplos de modelos funcionales, de cómo uno puede entender o describir la ciudad o el proyecto arquitectónico, si quieren verlo de esa manera, ya bajo una regla, o una estructura, me refiero, no reglas, una estructura. Y lo que me ayuda a la data es que puedo empezar a justo a calibrarlo y afinar esa estructura que estoy armando, gestando. ¿Puedo agregarle más variables? Sí. ¿Puedo disminuirlo? Sí. Yo les he mostrado, por ejemplo, que simplemente este modelo que se ve del COVID fue solamente con un indicador, con una variable, que era en este caso los vuelos a China. En este caso yo estoy agregando más porque obviamente parto de lo que planteó inclusive en Jacobs. La ciudad es un sistema complejo, tiene mayor cantidad de variables. Es más complejo inclusive trabajar con ella, por eso hay variables sociales y variables cualitativas y variables cuantitativas. Pero es lo que me permite justo esta estructura, esta formulación, es empezar a simular. Por ejemplo, este proyecto ve lo que es, hace una simulación de la estructura, el tema de cargas, el tema también con el medio ambiente. Y contrasta obviamente que si es que pone algo más o no coloca algo más, qué efectos tendría. O sea, lo interesante justo de esto es de que esta información, aparte, primero la sistematizamos, y al sistematizarlo nos permite poder evaluar, en este caso, en esta etapa que es simulación, evaluar qué es lo que se está haciendo. Entonces, simular, qué es lo que está pasando, qué comportamientos estamos encontrando. Como les mencioné al inicio, ya se ha aplicado, o sea, en el edificio de Samsung, en Silicon Valley, han usado una simulación del flujo de las personas para poder hacer un cambio en el diseño.
pero no lo van a hacer si es que obviamente no establecen estos modelos funcionales, esa estructura, entender, teóricamente hablando un poco, conceptualmente hablando, cómo poder justo calibrar esta información, ordenar esta información, y así empezar a hacer una toma de decisiones. Y ahí pasas a la siguiente etapa, que ya es la proyección y predicción. Ya es empezar, ya he establecido modelos teóricos, he entendido teóricamente cómo puede funcionar el territorio, la ciudad en general, pero a la vez también ya he empezado la siguiente etapa, que es empiezo a recolectar información, a simularla, ver cómo se comporta, y esa data cuando se va llenando en el software específico o en el programa específico, ya la siguiente etapa es poder predecir. ¿Qué pasa si yo ya puedo predecir comportamientos? ¿Qué pasa tanto a nivel de escala micro, como puede ser una vivienda, como a escala macro? Puedo predecir el crecimiento de la ciudad a un determinado nivel. ¿Por qué? Porque tengo data que ya me la he recolectado. O sea, por ejemplo, que yo vea el crecimiento nomás de Lima, cómo está creciendo, comparándolo con otras capitales de Latinoamérica, y puedo ver sucede acá A, B, C, D, o sucede tales cosas, y determinando qué indicadores se tiene, yo puedo predecir qué va a seguir pasando. Esa predicción es sumamente importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo predizco solamente cómo se expande la ciudad de Lima, bajo ciertos indicadores y cierta data recolectada, por eso es que es importante recolectar los datos y ordenarlos y empezar a simularlos, yo puedo saber, por ejemplo, ya dónde implementar saneamiento, dónde insertar este tipo de vivienda, o dónde la población va a seguir creciendo, qué indicadores son los más importantes ahí, qué equipamiento tengo que implementar. Eso es a nivel de ciudad. Si lo vemos a nivel de una vivienda, por ejemplo, si yo, por ejemplo, recolecto toda la información del desplazamiento de las personas, o el uso de las áreas en las cuales se ubican, por ejemplo, digamos, de todo el distrito de, todo Lima metropolitano, si quieren, el distrito de Villa El Salvador, si yo pudiera recolectar eso, es un ejemplo, no digo que se pueda hacer, es posible, pero no sé cómo se pueda. Al recolectarlo, yo podría tranquilamente poder modelar el uso, una tipología de vivienda en base a esta data. Y al tener ese modelo, digamos, si quieren volver a construir, o sea, primero al ser un modelo predictivo que pueda saber cómo se va a comportar esa población en acá 10 años, en crecimiento, en consolidación. Ese clásico gráfico que hemos tenido de lo que es el desarrollo de la vivienda por etapas, uno podría empezar a simularlo y predecir cómo en verdad se va a comportar. Y así uno podría ya tomar ciertas decisiones de diseño o ciertas acciones que puedan hacer. Obviamente es un escenario, no digo que va a ser tal cual va a ser así, pero es un escenario. Y es por eso que ya ahí se utiliza ya que es un poco lo que es inteligencia artificial, machine learning, que ya más a ahondar a eso, y deep learning, que ya es ver con redes neuronales específicamente, en la cual justo lo que la máquina tú le das información, le das modelos para que vaya simulando con determinadas características y determinadas priorizaciones, o sea, ponderaciones, para que ésta pueda ejercer un criterio y pueda votar otro resultado. Y eso no es solamente acá, lo han hecho en otros casos. O sea, por ejemplo, un tema de psicología, han hecho un montón de información de data de imágenes de asesinato a una máquina, le dieron a la máquina, y la máquina daba resultados como si fuera ya un, un experto en criminología. O sea, en cómo, dónde rastrear la sangre es un ejemplo. A través de, digamos, más de 10.000 o 1.000 es un ejemplo, rastros o casos de crímenes de mano armada, por ejemplo, sí, obviamente esparcimiento de sangre, veía el ejemplo de que la máquina veía un caso nuevo y empezaba a recolectar la información y empezaba a botar posibles escenarios de cómo había pasado. Misma lógica se puede aplicar a ciudad, a territorio, a arquitectura. ¿Por qué? Porque tú tienes data, tú recolectas esa información, digamos, de ciudad, y tú puedes saber, ya, tú quieres plantear, esto está pasando nuevamente, y la máquina puede detectar, y el detectar va viendo comportamientos similares a lo que ya tiene registrado y va botando escenarios. Esto puede pasar así, esto puede pasar así, esto puede pasar así, con sus tales indicadores. Que es por eso que es lo que ya en otros países, por ejemplo, recientemente, el año pasado hicieron este proyecto que era Predict Slums, que es un proyecto egipcio, que lo que hacían es a través de redes neuronales, empezaban por eso. Si se han dado cuenta, no es mostrado mucho ahorita en por ejemplo, la detección misma o lo visual, sino lo interesante de toda esa ciencia de datos, por así decirlo, es diseñar esta estructura, esta fórmula, esta misma modelo funcional, por así decirlo, de cómo se deben comportar.
Porque lo que hace esto, este proyecto, por ejemplo, que plantearon, era detectar solamente con imágenes satelitales qué zona de la ciudad es informal o formal, bajo el indicador en este aspecto del encuentro de vías. Veías si qué tan regular o no era el encuentro de vías, qué tan cercano a través de un punto detectabas, y lo que hacía la máquina, porque tenía una gran cantidad de información que le ibas dando, le ibas alimentando, iba a ir detectando si es que es o no es informal la zona del territorio que están viendo. Y eso es lo interesante. Es interesante que justo ya la máquina empieza a tomar un criterio de votar un resultado en base a la información que le has dado. Obviamente, si existe algo que es totalmente ajeno a lo que tiene almacenado, no va a decir nada o puede que dé un falso negativo en respuesta. Por eso que es un trabajo en conjunto. Pero lo interesante es de que te va dando una propuesta, un resultado en base a data que ya tienes recolectada y un análisis inclusive realizado. Un ejemplo que habrán visto varios en Argeli es que es esta vivienda que te plantea, o este proyecto que te plantea un modelo predictivo o un modelo de cómo se podría distribuir una propiedad, una vivienda en base a la cantidad de las medidas del terreno. Obviamente, para tú poder hacer eso, has tenido que pasar por todo lo anterior. Has tenido que justo recolectar una gran cantidad de información, o por lo menos dar criterios para elaborar el modelo funcional, para que al final el programa o el software que estás creando pueda justo plantear estas distribuciones de vivienda según esta modificación de áreas. Pero antes, lo necesario es haber entendido cómo ponderizar, cómo priorizar. Puede ser este caso lo está haciendo con áreas, lo hace con grosores de muro, le pone ciertas unidades, le pone módulos, en este caso son módulos, son unidades, y, y en eso va buscando la máquina donde llenarlo coherentemente, porque esa coherencia no lo va a crear la máquina, lo crea en este caso el diseñador, el científico de datos, el arquitecto en este caso, que va a plantear bien la coherencia. Por eso esa fórmula, esa pequeña estructura que les mostré en cambio urbano o en los sistemas dinámicos, eso es inclusive hasta más tan importante como el algoritmo matemático o la programación misma. ¿Por qué? Porque sin esa coherencia, sin esas ponderizaciones, esa calibración que uno va a ir afinando, de nada sirve porque si no quiere hacer yo un modelo predictivo con la máquina, porque la máquina lo va a poder hacer, no lo va a entender o no lo va a poder encontrar si es que no tiene lo previo. Es como un bebé. Si tú no le dices cómo debe caminar, cómo tiene que ir caminando, no lo va a hacer, pero es potente. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Otro es ese proyecto que hicieron en Harvard, que era en este caso para detectar a través de estilos arquitectónicos representaciones, conformaciones espaciales. Y lo cual, igual, hacía una estrategia de cómo hacer el módulo, cómo extraer la información, qué información era prioritaria para él. Y de ahí empezaba justo a recolectar qué condiciones espaciales, qué relaciones hacía con diversos estilos. Y lo que hacía en ese caso el software era plantear ya diversas distribuciones o tipologías en base a esa información recolectada. Y más o menos ese es un ejemplo. Obviamente ahora ya se está abordando más. O sea, estos últimos 2 años se están tocando bastante ya usar modelos predictivos, usando modelos basados en agentes. Por eso es importante mencionarlo, modelo autómata celular, sistemas dinámicos para hacer políticas públicas. En este caso, ya está sucediendo esto. Por eso lo importante, pero antes de saber esto, por eso es entender de dónde proviene. Por eso lo importante era justo ver qué tan importantes son los datos para poder diseñar. Yo en ningún momento he dicho de que, ante ninguna de las reuniones pasadas o conferencias pasadas, de que esto va a reemplazar al otro, porque hay varios que debaten de que la inteligencia artificial o los datos van a reemplazar, en este caso, al arquitecto o al urbanista. Para nada, porque aún así, primero el arquitecto tiene que ser resiliente en general, pero segundo, esto es una herramienta más que complementa, porque esto te da opciones o posibles comportamientos de lo que puede suceder o no. Ya al final el que toma la decisión o el que cómo lo actúa, cómo lo utiliza es el diseñador, en este caso el arquitecto o el urbanista. Pero sí es importante que conozca estas herramientas, que conozca cómo se pueden utilizar o el potencial que uno puede utilizar con estos datos. O sea, yo podría este es un ejemplo de lo que es simplemente con estilos. He mencionado el tema de flujos. ¿Qué pasa si yo me sé simplemente las condiciones de ambiente? O sea, por ejemplo, el diseño paramétrico, de buena parte ha sido abordado de manera formal. Hay cursos teóricos que evalúan de que el enfoque de ahora es netamente simplemente la forma por la forma, a veces para ser más eficiente. No voy a negar que utilizan inclusive condiciones ambientales para empezar a parametrizar, pero ya de por sí eso es un poco también de manejo de datos, porque utilizas data climática para poder justo adecuar o moldear, por así decirlo, tu proyecto. Y por
eso justo quería terminar un poco con lo que empecé al inicio de la conferencia, cuando mostré esa data que mostraba la RIVA, cuando hice un estudio de qué tan prioritario lo veían los estudios de arquitectura en Inglaterra, de qué tecnologías implementar para lo que es cada uno de sus estudios. Y si se han dado cuenta, lo que me pareció interesante, y la abordé también la vez pasada, más han visto el tema de colaboración y herramientas de modelado, pero aún así manualmente hablando. O sea, utilizas la herramienta digital, pero el que sigue modelando eres tú, por así decirlo. Pero lo interesante cuando yo mencionaba inteligencia artificial o Internet de las cosas también recolectas información, porque al final tanto ciencia de datos se acompaña con todo lo que es Internet de las cosas, ya el concepto de Smart Cities o el concepto mismo de recolección de datos, porque toda esa información que se va recolectando, lo que ayuda es al científico de datos es poder analizar, procesarlo y poder ya empezar a votar propuestas, modelar o tomar decisiones. Por eso es importante. Pero lo que me parece interesante de acá es de que todavía no está bien claro de que el potencial de que la herramienta, por ejemplo, de inteligencia artificial, machine learning, lo plantean, que sí lo ven importante, pero no ven de que el tema de manejo de datos, que es donde proviene para poder utilizar inteligencia artificial, no está considerado. Porque más están usando lo que son, como dicen, modelado, almacenamiento en nube, que es importante, nadie dice que no, en los aplicativos, elaborar herramientas colaborativas, pero en tema ya de diseño o de toma de decisiones, que en buena parte del arquitecto y urbanista hace eso en cierto nivel, el tema del manejo de datos no está todavía considerado. Y lo importante es que empecemos a darnos cuenta un poco de ello, porque si han visto un poco los ejemplos que he mostrado antes, que hay muchos más, ya lo bueno es que ya estos últimos años ya hay centros de investigación, inclusive en análisis espacial, con información, son sumamente potentes para poder aplicarlo al campo que quieran verlo, ya sea campos macro como en ciudad de políticas públicas, al campo privado si quieren verlo, porque obviamente a las inmobiliarias, a los inversionistas les importa ser eficientes en cuándo gastan dinero y dónde deben invertir, porque sabes, porque al poder entender el comportamiento de la ciudad, puedes poder justo ver dónde aplicar los recursos que quieras dar. A nivel público es acciones porque beneficias al ciudadano, a nivel de ciudad, y como a nivel micro puede ser simplemente para poder diseñar mejor la vivienda, entendiendo las necesidades de la población. Porque así ya tú puedes saber muy bien, en verdad, no solamente lo que te dicen, porque buena parte justo una tesis que estaba leyendo último, lo que se menciona inclusive es de que no el cliente siempre sabe exactamente lo que quiere, pero su comportamiento sí, sus acciones a veces dicen más. Y si uno puede entender eso en información, o puede convertirlo en información, ya se vuelve una condicionante mucho más de diseño. O sea, ya mi resultado es mucho más efectivo y más beneficioso al usuario o al cliente con el que estoy trabajando. Y bueno, más o menos eso es un poco todo lo que quería exponer un poco de lo que es ciencia de datos y arquitectura. No, muchísimas gracias, Yeshua. Estuvo genial, la verdad. Todo lo que has dicho, has abarcado desde la ciudad a la arquitectura, de vuelta a la ciudad, de vuelta a la arquitectura. Ha estado súper completo, la verdad. Muy interesante. Y yo me quedo con algo, ¿no? Porque tú mencionabas el tema del marketing, cómo usa bastante los datos para ver tendencias de consumo. Pero también lo que decía Yuval Harari, este historiador eh, israelí, es que también están usando los datos para manipular a la gente, ¿no? O sea, para manipular a las poblaciones en realidad, ¿no? Entonces, finalmente lo que menciona él es que el que tiene los datos y el poder de procesamiento, como Facebook, Google, Instagram, bueno, todas estas grandes empresas, incluso Amazon, tienen una gran economía y un gran poder para manejar poblaciones enteras, ¿no? Y segundo punto, me parece interesante la parte donde mostrabas el trabajo del software relacionado a los estilos arquitectónicos, Ah, ¿no? sí, de Harvard. Y al diseño automático también, ¿no? Que es interesante. O sea, el arquitecto puede que ya no diseñe a mano y, o sea, como lo hace usualmente, pero pasa a un plano en el cual va a programar esos, o sea, va a estar detrás de esa programación que la computadora lo hace automático, ¿no? Entonces, sí hay un cambio de paradigma ahí en el diseño arquitectónico que es importante. O sea, si bien el arquitecto no desaparece, Mm. la forma en que hace la arquitectura sí cambia, finalmente, ¿no? Y Claro, lo creo que que le eso, permite, no, sí, claro, lo que le permite la información, como tocando el tema del primero, o sea, como
dices, Amazon ahorita a través de toda la información y data que tú has llenado, que inclusive ahorita viene ese debate porque al final esa información en verdad es propia de la persona, que está usando sin haber ganado un costo alguno, justo es lo que votan los algoritmos de preferencia, y es que esos te sugieren lo que quieren hacer. O sea, ya por eso te digo, este tipo de empresas o entidades ya están manejando, por eso se llama data driven o se enfocan, se manejan por datos, es de que ya empiezan a comportarse o direccionarse en base a la data que les está resultando. Imagínate solamente con un usuario, imagínate cómo puedes predecir, imagínate para más de miles de millones de usuarios. Eso es, obviamente, eso le llaman el nuevo petróleo. Ahora, a nuestro caso, a nuestro campo, el tema del rol del arquitecto, yo siempre creo que igual regresas al lápiz y papel, pero obviamente es cierto, es una nueva herramienta, es una herramienta. Ahí está, es lo que dije, es una herramienta. Lo interesante de eso es de que con esa herramienta es de que tú puedes mejorar tu capacidad de diseñar, de análisis especialmente. ¿Por qué? Porque como manejas ya mayor cantidad de información de manera más organizada, un alcance mucho mayor, inclusive tú puedes simular escenarios. Igual, tú puedes verlo como una herramienta. ¿Qué pasa si planteo así? La máquina te va a botar posibles escenarios, pero al final la decisión la toma el arquitecto o el urbanista. El criterio propiamente dicho lo tiene el arquitecto. Inclusive para crear la herramienta o formularla, a veces es el arquitecto el involucrado. O sea, Nicolás Negroponte, que es el director del Mi Media Lab, él es arquitecto, pero él se dedicaba más a esa tecnología. Y él mismo decía, yo no tengo la capacidad para ganarme el Pritzker, pero entonces crearé las herramientas que les van a servir a estos Pritzker. O sea, esa era su lógica. Mismo sentido, lo que quiero decir es de que al final de cuentas, no es que vamos a vernos obsoletos para nada, es más, vamos a ser más necesarios porque como dije en ciencia de datos, el comiencito en ese diagrama, es de acuerdo a un proceso específico. Y a veces los científicos de datos se especializan, o sea, se especializan en marketing, en finanzas, etc. Que está bien, pero ¿por qué no puedes verlo viceversa? Que el arquitecto o el profesional, inclusive, porque acuerdo en una entrevista que hicieron en Wires el año pasado, mencionaban de que la inteligencia artificial va a comerse todo. Y justo mencionaba, no me acuerdo quién es el profesional que mencionaba el artículo, dice, pero lo interesante es que las ciencias sociales, de arte o filosóficas son las que ahora tienen que ellos participar y aprender de esto. ¿Por qué? Porque con ellos son los que se va a formar, porque la máquina no va a poder establecer un criterio de ejemplo para pintar. Si lo va a pintar, sí, pero aún así, esas características, esas estéticas no provienen por sí solas. Como dije, la máquina aprende lo que tú le das. Por eso es de que al final el criterio, el que crea todo eso, en este caso puede ser el arquitecto. Claro, claro. Pero, y bueno, y acá surge otro tema también interesante. A ver si Yaruska, Alexis, Mariale también me acompañan en la conversación. Justo acá tengo el libro que les decía, Homo Deus, que lo ven al revés, en realidad. Lo leí el año pasado, súper interesante. Y hay una parte que está casi al último, que es lo que he subrayado, que dice sobre los datos, ¿no? Que en tiempos antiguos tener poder significaba tener acceso a la data y hoy día tener poder significa saber qué ignorar. Hay tanta data, hay tanto en internet, o sea, tanta data que se recolecta que, o sea, como arquitectos tenemos que saber qué ignorar. Y lo que hacen justamente estas empresas tecnológicas es seleccionar, ordenar y trabajar esta data para que les sirva. De Claro. otra forma, es imposible. Es que ese es cierto, o sea, lo que es igual, por ejemplo, si esto lo transferimos a nuestro proceso de análisis cuando diseñamos un proyecto, todos que son arquitectos, imagino acá, o estudiantes, obviamente primero hacen un diagrama, o les piden, bueno, espero que ya hagan un diagrama, este diagrama de todas las variables o las cosas para diseñar, ya sea urbanas, y ves todo, haces estos diagramas y por ende uno va priorizando, porque al final tu diseño es resultante, en teoría, de esa priorización de variables. Por ejemplo, dices, no, por ejemplo, y es por eso que los proyectos son diferentes. O sea, si uno compara a Peter Sumter privilegia lo que es el material. Fíjate que, por ejemplo, y no le importa mucho el tema mismo no sé, ¿qué puedo decir? Se me dio la palabra. La función, a veces privilegia más lo material que la función. Es una priorización de él en su manera de diseñar. Zaha Hadid no privilegiaba mucho el urbano. Ella decía de que como la ciudad es tan constante y tan cambiante, disculpa, no tendría por qué mucho alinearme al urbano que sé que va a cambiar. Pero eso es una prioridad de su diseño. Como así también hay otros, o sea, que pueden priorizar
revisando otros elementos. Eso es lo que, por así decirlo, lo puedes hacer ya a una mejor escala con los datos. ¿Por qué? Porque tú también, te has dicho, hay un montón de información. Es igual, en Big Data justo es el almacenamiento de grandes cantidades de información. La ciudad tiene un montón de información, o solamente una vivienda, como te digo, puedes recolectar un montón de información. Lo que tienes que justo empezar a ver es como arquitecto, hasta por eso el científico de datos se puede relacionar con el arquitecto porque empiezas a diseñar, a entender y tú mismo vas creando la estructura de cómo esos datos van a servir. Ahí es lo útil, como tú dices. O sea, ahorita lo que hacen es, por eso que Airbnb, te doy un ejemplo, Airbnb en toda su organización, en toda su estructura, tienen científicos de datos, en todos los puntos, desde CEO hasta el operario más operario. ¿Por qué? Porque lo que permite el científico de datos, en cierta manera, es justo en base a los datos, como dices, ordenarlos, visualizarlos, estructurarlos, empezar a crear ya modelos y ver qué se puede hacer o predecir cosas, ver comportamientos. Por eso lo interesante de los datos son los comportamientos. Como mostré, justo por eso me gusta mostrar el tema de los modelos que di como ejemplo, que son modelos teóricos, pero muestran un comportamiento. Y con ese comportamiento tú puedes hacer cosas, porque inclusive algo que hacen los arquitectos, y a veces no sé si se han dado cuenta muchos, es justo controlar o alterar, por así decirlo, el comportamiento del ser humano, o el diseñador hace eso. O sea, es diferente que tú coloques una vía súper estrecha y oscura, la persona por ahí no va a querer transitar o se va a sentir inseguro, a que una vía que es más espaciosa o iluminada cambia el comportamiento. Le agrego usos, cambia el comportamiento, estoy inseguro. Lo hago desolado, cambia su comportamiento. En una vivienda, un ambiente iluminado o no iluminado, o ventilado o no ventilado, cambia el comportamiento. A nivel de mobiliario, la silla en la que estoy sentado, si no pudiera sentarme correctamente, a largo plazo mi comportamiento me va generando problemas. Los parámetros cambian el comportamiento finalmente. Exactamente. O sea, y eso es lo interesante. O sea, lo que te muestran estos datos, en cierta manera, trabajar con datos, te muestran comportamientos. Y lo que tú puedes hacer es, o entiendes esos comportamientos y sigues qué puedes hacer, o también qué acciones tú puedes hacer para alterar esos comportamientos. Quería, bueno, había unas preguntas ahí, o una pregunta ahí sobre, o sea, de que no entendía muy bien qué era los autónomos celulares, por eso es que he puesto este video que es el juego de la vida. Sí, el juego de la vida es una de las bases para el autómata celular. No sé si se escucha demasiado fuerte tal vez. En sí es cambiar de estado, pero sí, o sea, como les dije, el autómata celular es con reglas. De repente lo puedes comentar cómo es. Ahora vamos a ver un poco el video. Ya, como están viendo justo, o sea, en el autómata celular se ponen tiempos. El modelo de vida, el modelo de relación justo de la vida es así, de que o van muriendo o, digamos, está según su barrio. O sea, como bien mencioné, si estaba en el barrio en el cual están interactuando, o sea, su barrio es como les dije, esa grilla de 3x3, y la central es la que está interactuando, es de que si es que cambian de estado a determinados momentos, o digamos la mayoría están vivos por un determinado tiempo, ya este está vivo. Si esta no está vivo, va muriendo. Algo así es, más o menos en simples términos. Y lo que hace justo es lo va simulando en este periodo de tiempo para ver cómo se va cambiando, o sea, para ver cómo justo van muriendo, van naciendo células nuevas, y eso es un comportamiento. Obviamente, esto es un teórico. Hay más reglas, porque inclusive mencionaba si es que tiene como que 3 estados, si no me falla la memoria. O has nacido, estás perenne por un tiempo sin moverte y de ahí mueres, pero también puedes renacer. O sea, esto es un tema. Pero más o menos son estados, como bien estoy diciendo, ¿ves? Y claro, y es interesante como que de un estado inicial simple todo evoluciona y, y se desarrolla automáticamente, ¿no? Y se crean patrones más complejos en la computadora, Exacto, ves ¿no? patrones. Solamente por algoritmos. Y como decías, no es probabilístico, esto es determinista, o sea, se puede predecir qué es lo que va a pasar. En el caso de autómatas celular sí es determinista, pero por ejemplo, modelos de agentes, sistemas dinámicos son probabilistas, porque te pueden botar más escenarios. Y es más, ahí tú puedes, no en el escuela de la vida, sino usando un modelo de autómata celular, tú puedes darle cierto rango de probabilidad. Pero, o sea, sí se le da rangos de probabilidad de los estados. O sea, es como decir, si digamos, en tu barrio la mayoría
digamos, les gusta el vino, como toqué la vez pasada. Ujú. Hay cierta probabilidad que cambies, como también cierta probabilidad que no. Ahí ya cambia. Pero esa probabilidad, aún así, es muy determinada. Es por el término determinista. Pero lo interesante de Claro, esto, como les decía, es de que esto no tiene ningún dato por sí, es solamente el comportamiento teóricamente hablando. Es una simulación teórica sin datos. Lo que haces con los datos, curiosamente, si es que tienes esa estructura, puedes ir calibrándolo. Ya se va claro. afinando y vas viendo algo mucho más real. ¿Por qué? Porque estás con datos. O sea, los datos te permiten justo afinar eso. Pero esto finalmente es un ejercicio gráfico y matemático, básicamente, ¿no? Más abstracto que con data real. Por eso te digo, o sea, lo que haces con eso, pero por eso puse ejemplos de lo que mostré en tema de segregación o el tema de la expansión urbana, de que son modelos teóricos, matemáticos en sí, que muestran justo una simulación gráfica, pero esa simulación se puede reflejar, lo que yo les sorprendí es que eso se refleja de la misma manera con casos que ellos tenían de ciudades o de entornos urbanos que ellos estaban estudiando. O sea, no es de que este comportamiento no pueda reflejarse, es más, lo que después se puede hacer con los datos es corroborar o afinarlos. O sea, es por eso el tema de la modelación. Y en cierta manera, si uno lo ve en tema de diseño arquitectónico, tú cuando diseñas, tú haces un modelo, tú haces una teoría. Tú no puedes corroborar de que va a funcionar así el proyecto o el edificio o el planteamiento de la ciudad. Claro. Tú puedes predecir cómo puedes comportarse, pero al final nunca lo vas a saber hasta que no tengas justo que esté construido, tengas la data que lo pueda corroborar. Claro. Todos entendieron lo que es un automata celular ahora con este video, más o menos. Sí. Bueno, acá hay un comentario. Bueno, acá tengo mis autómatas celulares. Uy, perdón. Está YouTube prendido. Bueno, acá hay comentario de María. Muchas de las empresas esas son agentes que conectan servicios y clientes y te ahorran el trabajo de buscar. Eso con lo que estábamos diciendo antes. Y acá Argenis Guevara dice, el diseño generativo sí se complementa con Machine Learning, podría utilizarse para optimizar tipologías y proyectos arquitectónicos. No, el diseño generativo se está viendo eso en tema paramétrico, pero en materiales. O sea, no por gusto Microsoft, como mencioné en la primera conferencia, creo que fue, ellos se han asociado con estudios en Estados Unidos para ver materiales, usando justo diseño paramétrico, más que Machine Learning para ver justo comportamientos. O sea, leían el entorno, recolectaban información y veían cómo se puede comportar el material. Uh -huh. Eso están haciendo, eso, pero todavía recién está empezando. Como mencioné, o sea, este aspecto, esta temática, lo que es un poco ya, desde hace tiempo ya estuvo, pero aplicándose recién se está viendo. O sea, recién estoy viendo papers que tocan esos temas, por ejemplo. Alexis, ¿estás por ahí? Alexis, ¿estás conectado por ahí? No sé si se puede dar voz. Ahí está. Sí, ¿qué tal? Estaba muteado. Sí, 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 perdón, perdón. Este, nada, gracias a Yeshua por la conferencia. Igual que tú, Arturo, me pareció interesantísimo este ejemplo de cómo se pueden transferir estos estilos a las plantas. Me pareció bien bacán. Y también este video que acabas de poner de cómo una regla muy simple puede generar estructuras súper mega complejas. Al final del video se veía todas estas estructuras bien locas. Y un poco de la conferencia me pareció chévere cómo la matemática o la fórmula, el modelo, algoritmo, como lo queramos llamar, puede crear estas condiciones, estas bases de diseño para tener una ciudad más habitable, una vivienda más habitable, y cómo estas herramientas, no sé, ya suelto la pregunta, cómo pueden afectar el diseño urbano, el diseño, no sé, por ejemplo, me acuerdo de este Plan Lima 2035, cómo estas modelaciones y herramientas, como dijo Yeshua, que al final de cuentas es eso, una herramienta, cómo pueden ser aplicadas o si es que requieren ya ser aplicadas hoy en día a estas formas de hacer urbanismo, por ejemplo, el Plan 2035. Ya. Ahí, bueno, sí me acuerdo que estaba, sí, 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 cuando hicieron el plan, me acuerdo, en la municipalidad de Lima. Ahí la importancia de los datos, la modelación
inclusive, o plantear escenarios, capaz hubiera sido más efectivo la respuesta. Yo no estoy diciendo que los proyectos que plantearon no estén bien, o sea, la estrategia que lo hicieron muy bien, su análisis, o sea, si uno lee el plan, los conceptos que plantean, el tema de empezar a hacer más compacta la ciudad, a empezar a establecer, definir centralidades, o sea, no es mala, o sea, es clara la idea, pero lo que te hubiera ayudado también un poco a esta herramienta es empezar a simular cómo se hubiera comportado la población. Para ver, digamos, yo planteo, como dices, yo planteo estas reglas, estos escenarios, o estas etapas, estas situaciones, y yo simulo, yo puedo ver, ahí yo puedo evaluar si es que en verdad o no va a funcionar correctamente o no. ¿Entiendes? O sea, si esas centralidades en verdad, o sea, yo tengo indicios de lo que puede ser una centralidad y puede que acabe que sea centralidad. Y yo quiero inclusive lo que hace el plan, se puede querer forzar sí, forzar que ahí suceda la centralidad. Pero si uno ve cómo se va comportando la ciudad de manera, como dices, matemáticamente hablando, ya en comportamientos, puede que ahí no sea la mejor opción. Es Claro. justo, lo que te permite justo es este manejo de información, es como dices, ver la ciudad como un organismo vivo, pero es un sistema complejo organizado. O sea, porque solo va cambiando, solo va evolucionando. Porque si tú recolectas la información y vas viendo cómo va funcionando, vas a sentir sus comportamientos, toda acción que hagas vas a ver qué efecto puede tener, porque lo puedes simular. Y después lo Pues, puedes decir qué puede pasar. claro, medir, podrías medir los posibles escenarios bajo distintos modelos de cómo este plan se ejecutaría en el tiempo. Y con eso inclusive ir afinándolo. Ujú. Exacto, porque ya lo que puedes, o sea, ya no solamente planteas un plan que lamentable que en teoría se hizo en tal momento y ahora no se está usando, sino que puedes, digamos, reutilizarlo y ver simulando que pueda pasar y tú vas afinándolo para no empezar, como dices, desde cero, sino con lo que algo que ya está muy bien trabajado, se puede ir afinando. Chévere. Otra cosa que me pareció interesante fue este último cuadro que mostraste, el del gráfico, donde se veía como casi todo era redes sociales o social media, decía ahí, y luego BIM, luego iba reduciéndose en porcentajes a medida que llegabas hasta inteligencia artificial y machine learning, que como dices, hay empresas que son data driven o formas de hacer empresas que son tal cual data driven como Uber, Airbnb, etcétera, y cómo estas herramientas que ya tienen utilidad o ya tienen efectividad hoy en día y que se utilizan para todo tipo de decisiones y que les da un eje competitivo súper fuerte a esas empresas, como en nuestro campo arquitectónico, urbanista, está tan poco considerado acá y a largo plazo inclusive. Claro, ahí el tema es cierto, eso me pareció interesante volver a ponerlo porque lo puse al inicio, era ese tema de que todavía es como que, si bien es cierto, tenemos un montón de herramientas y el usuario inclusive ya tiene esa capacidad para manejar diversas herramientas digitales, pero como es ese tiempo libre, al final de cuentas, sí, para no perder, pero seguimos viendo los 50 y por eso también seguimos diseñando estáticamente como si estuviéramos en 50. O sea, usamos el AutoCAD, usamos el Revit, usamos BIM, o sea, usamos herramientas, pero la manera como lo usamos es como si estuviéramos dibujando a mano, ¿no?, en la oficina. ¿Me entiendes? O sea, no es que, y es por eso que casi, si te has dado cuenta, todas las herramientas que se están usando son colaboración, digitalización, bueno, redes sociales para marketing, imagino, y presentar imágenes del cliente o visualización. Pero sí es como si es el método de cómo diseñar y hacer, tratar con tus Exactamente, clientes. porque falta un cambio cultural más que un cambio de las herramientas. O sea, Es el el cambio cultural es lo proceso. más fuerte. No, lo que digo, claro, es como el proceso. Es el proceso sigue siendo el mismo, solamente que estás, en vez de usar el plano con la mesa y la iluminación así a mano, has usado la computadora. Pero Claro, el pero proceso sigue siendo el mismo. exactamente a eso me refiero, que, o sea, el proceso sigue siendo el mismo, las herramientas son diferentes, pero el proceso sigue siendo el mismo porque falta justamente un cambio cultural. O sea, cultural quiere decir que ya tengas una idea diferente de hacer arquitectura a través de datos, a través de inteligencia artificial, a través de machine learning, a través de diferentes herramientas, usándolas ya no solo como herramientas, sino pensando a través de. Por ejemplo, en EA Lima tenemos los 3 niveles de desarrollo que hacemos en nuestros cursos. El primero es representación, que es lo más básico, ¿no? Que es aprender los programas para los renders, para renderizar, para graficar las ideas, ¿no? El segundo nivel es fabricación, ya es cómo imprimir tu edificio, ya
es más complejo. Y el tercer nivel ya es conceptualización, que ya es pensar a través de las herramientas, ¿no? El BIM o tal vez ya ir con otras teorías que te hagan desarrollar otro tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, en esos tres niveles, la mayoría de los arquitectos estamos en el primero, en realidad, ¿no? Que es usar las herramientas para visualizar, para dibujar. Lo que antes hacías a mano, ahora lo haces en la computadora, básicamente, ¿no? Por eso te digo, el cambio de cultura es lo que falta. Claro, sí, sí te entiendo, porque, pero en sí es darse cuenta del potencial de esas herramientas, o sea, cómo lo puedes usar no solamente como visualización, que como te dices es la principal que se usa, sino como herramienta para poder ya ejercer tu proceso de análisis y diseño, que eso es en verdad lo que enriquece el resultado que puede ser la propuesta, el proyecto, el plan, lo que tenga que ser según tu campo de estudio. ¿Y Porque cuando cómo creen que esto cambia el tema de enseñanza arquitectónica en la universidad, por ejemplo? Me acuerdo en los talleres, por ejemplo, haber estado como parte del análisis previo y definir justamente estas variables que decía yo, tus prioridades a la hora de tú diseñar. No sé, te parabas en una esquina a contar cuántas personas pasaban por esa calle o ver en la zonificación. Cuando esto ya esté súper digitalizado y a la mano de todo el mundo, ¿qué tanto vale ese esfuerzo o qué tanto ya debemos de depender más que de esta información que ya está digitalizada y disponible para que cada uno haga ese proceso ya de otra manera? es que, claro, imaginemos, mira, planteemos el tema como estrategia. Tú puedes plantear como que las universidades públicas, por ejemplo, las universidades en general, tengan convenios con, en este caso, con las empresas de telefonía, o en el tema o la Citel, que es de telecomunicaciones, es un ejemplo, y que ahí entre ellos hagas un convenio que por fines académicos la data de los flujos de manera anónima se sabe, la pueden tener los alumnos, lo pueden tener los usuarios para usar para fines académicos. ¿Qué hace con eso? Eso el alumno lo que puede hacer es, ya tiene esa data en funcionamiento y puede inclusive, uno, entenderla y dos, crear modelos en los cuales tú tienes esa data que, digamos, si el alumno interviene de tal manera, genera un cambio en ese flujo, en ese comportamiento. Lo cual justo ya muestra efectos de esta simulación que estás haciendo, de esta data real que estás recolectando. O sea, por ejemplo, eso podría ser un cambio en la manera de enseñanza, porque ahí tú estás haciendo, bueno, en gestión tienes que hacer una interacción entre entidades, pero lo interesante es de que el beneficio, o sea, que la universidad es investigar, pensar, desarrollar, proponer ideas diferentes, o por lo menos investigar, cumple su función, porque estás No, pero dando las herramientas y la información para que puedan trabajar con ello. también es tener un profesor que quiera hacerlo, ¿no? Porque no sé si ustedes han tenido al profesor a Benito Juárez, pero yo no lo tuve, pero sí he visto sus cursos y él conectaba los celulares, mi gato está por atrás, ahí tengo mi automata celular, de vueltas por acá, y él conectaba los celulares con o los mensajes de texto que podían hacer, que podían lanzar los estudiantes con el proyecto que hacían en escala uno en uno, por ejemplo, en algunos de sus talleres. Y es un profesor que quería hacer eso y lo hacía, ¿no? Pero no hay muchos profesores así acá en Perú y creo que en Latinoamérica o en varias partes del mundo. En pocos lugares hay profesores que quieren hacer eso, en realidad. Por eso te digo, ese es el cambio de cultura. Incluso a Benito, en su tesis, en la uni, el debate estaba en si lo consideraban arquitectura o no lo consideraban Sí, sí, sí me arquitectura. acuerdo. Como te digo, sí, 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 de Entonces, ahí, eso es el cambio de cultura que es tan fuerte. O sea, es más fácil agarrar una tecnología nueva. Lo más difícil es cambiar tu mentalidad para usarla de otra forma, ¿no? Sí, sí, exacto. por eso es que el tema de la transformación digital, como quien cerramos el ciclo que hemos estado trabajando estas semanas, en sí no es tanto lo digital lo que tienes que hacer, enfocar, es el tema de la transformación, que la transformación se dirige a las personas, como dije al inicio. Exacto, Ahorita exacto. hemos visto contigo, con Alexis, con Héctor en general, una serie de ejemplos de cómo se está aplicando o se puede aplicar a la carrera o al campo de estudio diversas tecnologías. Inclusive hay más, hemos tocado fabricación, hemos tocado ¿qué más se me viene a la mente ahorita? No sé,
identidad digital no le tocó tanto detalle, o sea, hay un montón de tecnologías que más se pueden aprovechar, lo que es esta automatización, por eso, pero ahí el que hace el cambio, la tecnología existe, el que hace el cambio es la persona, pero para que la persona pueda hacer el cambio, también tiene que entender, investigar de qué trata, y o sea, ser curioso al final de cuentas. Exacto. Y bueno, hay un montón de temas que conversar y bueno, quería finalizar la conversación y el seminario agradeciéndoles y por estas conferencias y en verdad hay muchísimas cosas de qué hablar y seguramente vamos a seguir conversando porque esto tiene para más debate y para generar una comunidad más grande todavía. Habían diferentes interesados en diferentes conferencias y la respuesta de los chicos han sido, y de los arquitectos y estudiantes ha sido interesante y variada, ¿no? De diferentes partes de Perú y también de algunos países también de Latinoamérica. Quería recordarles, me voy a compartir la pantalla, este evento, Digital Futures World, que se está dando en todo el mundo, que se va a dar al mundo del 27 de junio al 3 de julio. Es gratis, totalmente libre. Y hay una serie de workshops. Acá le he puesto los workshops de Norte y Sudamérica. Desde inteligencia artificial, mira, realidad virtual, realidad aumentada, juegos, diseño computacional, fabricación y robótica, hay de todo, en verdad, hay un montón y hay tres tipos de workshops. Hay los workshops que son los proyectos, que son para diseñar, hay workshops que son seminarios, que son y hay en inglés, en portugués y en español, así que pueden pueden llevar un workshop y pueden auditar, o sea, escuchar otro más. Así que aprovechenlo Solo y dos. además, ¿cómo? Solo Sí, dos. solo dos de los workshops porque, o sea, duran, por ejemplo, el que yo me he metido es Intelligence, que es este de acá, que estoy propuesta de mi aceptación, que, por ejemplo, acá este workshop es un seminario, son 1, 2, 3, son 7 días. 7 días, 2 horas cada día, ¿no? Mm. De 9 a 11 de la mañana. Entonces, no me da tiempo o sea, me da tiempo para esto y para escuchar otro más. Y además las conferencias que también son en las tardes, noches, ¿no? Si haces el workshop y después están las charlas, conferencias que son ya a nivel mundial, que son de prácticas internacionales, inteligencia artificial y práctica arquitectónica. Hay una variedad de temas y lo organiza una universidad de Asia que no recuerdo muy bien ahorita dónde está su nombre, pero como por el tema de la pandemia, lo está haciendo mundial y lo está haciendo online y gratuito. Así que aprovechenlo porque las inscripciones ya van a cerrar y bueno, o sea, hay muchísimos temas dependiendo de lo que quieran, del tema que les interese, muchísimos temas para aplicar. Así que, bueno, les dejo esto y también les recuerdo lo del certificado si desean certificarse. Ahí les hemos dejado el link y bueno, muchísimas gracias por participar del seminario y por participar Yeshua, Alexis, que han sido ponentes y panelistas, también a Ruth, que ha sido panelista, que desde Francia, que hoy día no ha podido estar con nosotros, pero ha estado varias veces conectada, a Héctor Loli también por su conferencia, y a Yaruska, que es parte de Alima, a Fernando también de Alima, a Mariale, a Isaac, también de Community Manager de acá, y bueno, y a todos ustedes, a todos los participantes y los profesores también de Alima, que veo algunos por acá conectados, que les ha interesado mucho el tema. Así que muchas gracias por todo y estamos en comunicación. Cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden escribirnos al WhatsApp, al Facebook o también consultar por mi número y estamos en contacto. Habíamos hablado con algunas personas de Trujillo y de Chiclayo para ver si organizábamos algún evento.
a ver si Alexis y Yeshua se animan para tratar temas sobre las ciudades de allá. Y sería interesante, ¿no? Descentralizar todo esto a nivel de todo el Perú y también a nivel latinoamericano, ¿no? Es una comunidad mucho mayor. Así que, bueno, no sé si tienen algo que decir para despedirse y cerrar el seminario. Bueno, gracias a ti, Arturo, primero por la invitación y por organizar todo este seminario. Ha estado súper, súper interesante todas las conferencias. Te agradezco también por elegir un tema súper pertinente y urgente, creo, en la arquitectura. Y nada, estamos acá a disposición para cualquier cosa que necesiten. Y nada, gracias. Bueno, Gracias. de parte mía, nuevamente igual gracias Arturo, gracias por invitarme para exponer y bueno, gracias Alexis por ser panelista. En general, a todos, gracias por su atención. Es un tema importante ver lo que es la transformación digital, cómo aplicarla. Obviamente hay muchos más casos que se pueden analizar y hay un montón ya de información disponible para entender más. Yo lo primero que me recomiendo es empiecen a investigar, depende de las tecnologías que vimos, si les interesa otra, empiecen a buscar, a aprender de qué trata un poco para que vean cómo lo puedan aplicar, inclusive, porque es un campo nuevo que podrían aplicarlo en sus estudios, en su especialización. Y bueno, como dices, lo mismo, un poco como dijo Alexis, o sea, disponible para lo que se pueda hacer. Genial, genial. Mira, acá hay algunos comentarios de los participantes. A Yuri Galindo dice, excelente la conferencia, muchas gracias por todo y porque ahora podemos entender que toda la información recopilada puede ayudarnos a mejorar los diseños y a verlos de un modo distinto. Y acá Roberto Reate dice, muchas gracias, esperamos que sigan organizando más conferencias. Por supuesto que sí, vamos a organizar muchas más, así que estén atentos. Y bueno, solo para despedirnos, dar gracias a todos, también dar las gracias a Arquitectura de Perú, que es una web que nos ha ayudado también a difundir las conferencias online y toda la organización. Muchas gracias a Brian, que está detrás de esa página, que es muy interesante también y que está organizando cursos. Y bueno, gracias a todo el equipo de Alima y a todos los panelistas y, bueno, arquitectos que que han hecho posible ese seminario y a los participantes que han hecho posible también el seminario con sus intervenciones bueno, y con sus comentarios también en diferentes momentos. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan una buena noche y que descansen y estamos en contacto, ¿sí? Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Gracias.